Muy buenas tardes, amados estudiantes. Vamos a empezar la clase. Y bueno, igual, si hubiera otra pregunta que quieran ustedes hacer, bien. Entonces vamos a ubicarnos en las circunstancias que nos quedamos eh, el día miércoles de la semana pasada. Eh, Permítame un segundito, ubicarme bien. Espérense. Ya. La semana pasada eh, eh, hablamos, o sea, completamos el tema del enfoque de sistemas. Ya para ustedes está claro qué es el enfoque de sistemas, ¿no? Ya está claro. Ya no lo entiende, sabe de qué se trata, ¿no? Yo espero que sea así, porque me he esforzado para darle una buena explicación. A ver, voy a preguntar a Yaren. Yaren o Yaren, ¿qué cosa es el enfoque de sistemas? El enfoque de sistemas es esa visión holística, pero también con ciertos principios, como se concentra en las interacciones, en el conjunto de los componentes, en que este, cada elemento tiene como un valor propio, ¿no? Pero que cada pieza hacen un todo y cada componente tiene una determinada función, ¿no? Todo está relacionado con cierto sentido, ¿no? Con cierta dirección. Y todo tiene una definición arquitectural, ¿no? A ver, Yael, ayúdalo a Yaren. A ver, si no es Yael, entonces David. No, sí, bueno, el enfoque de sistemas es una perspectiva de los fenómenos o los sistemas, eh, viéndolo como un conjunto de componentes y cada componente se interrelaciona y cada uno cumple una función. Y al final todo el sistema o el total cumple un propósito único entre sí, un propósito único. Y la arquitectura del sistema está determinada por el ambiente donde se encuentra. A ver, Christopher, ¿te acuerdas tú algo más? En sí es un método que se centra es un método para enfocarse más en lo complejo, pero viendo más las relaciones que hay entre las componentes, en un aspecto determinado con una arquitectura determinada. A ver, Alex, ¿tú tienes una idea mejor? ¿Estás? No estás. A ver, Jonathan, tú. No, el enfoque de sistemas es la visión holística combinada a la aplicación de principios, que básicamente se centra en la interacción de los componentes. Y uno se puede decir que tiene un enfoque de sistemas cuando se describe la realidad como un sistema. O sea, ya cada característica, ¿no? Como que tiene un sistema. Y bueno, esos principios pueden ser la de subsidiariedad, interacción, determinismo, entre otros. Kevin, ¿alguna idea más clara? A ver, Ray. A ver, yo agregaría a lo que han dicho mis compañeros que
como bien dicen, se identifican los componentes del sistema y se tiene que ver científicamente cuál es su finalidad y su relación con el resto de componentes y así con el entorno. Y por último, Walter. El enfoque del sistema es ser consciente de las interacciones que existen entre los componentes de un sistema con la aplicación de los principios de los sistemas. Usted había dado un ejemplo sobre, por ejemplo, creo que el estudio creo del ojo, si se podía estudiar como una parte o como un todo, ya que al estudiarlo como una parte se podía perder ciertas funciones, que era, o sea, a diferencia de verlo estudiado como un todo. Tener, o sea, un enfoque holístico, pero aplicando los principios de los sistemas y las interacciones entre los componentes, como dijeron mis compañeros. Sí, y Walter, efectivamente, has dado más certeramente al... Fíjense, decir tener con un enfoque de sistemas Rilo, ¿estás ahí en Rilo? ¿Estás conmigo o estás en otra cosa? Estoy acá, profesor. Pero me estás atendiendo, ¿no? Fíjense, el enfoque de sistemas es una manera de abordar algo, de acercarse a algo, de estudiar algo. No es un método. Es una manera general, un marco general de cómo yo abordo algo. O cómo elaboro una propuesta. ¿Ya? ¿Cómo elaboro? Se trata de una característica importante, es una categoría que se le aplica, una calificación que se le aplica a la manera como yo me acerco a algo, yo entiendo, yo abordo algo, o a la manera como yo presento algo, yo entrego algo. ¿Ya? ¿Está bien? Ya. ¿Cómo es? Es la manera de presentar algo o de entender algo, teniendo en cuenta todos los aspectos que están relacionados, como algo entero, o sea que algo vivo, algo completo. ¿Está bien? En la que me interesa principalmente las relaciones. Y que lo describo, escuchen bien, lo describo bajo el marco de la definición de un sistema. Conjunto de componentes relacionados en una arquitectura de orden, ¿no? Que actúa en determinado entorno buscando cumplir una finalidad que normalmente tiene mecanismos de regulación o de control. ¿Sí? El enfoque del sistema es eso. En la que además yo deduzco características, aspectos de lo que estoy observando, aplicando principios, los principios de sistemas. Principios de subsidiariedad, de interacción, de determinismo y de equifinalidad. Aplicando esos principios yo, además, eso que estoy mostrando, estoy entendiendo, buscando, o estoy entregando, va a dar cuenta de otras consideraciones. Y cuando el sistema, o el fenómeno, o el problema que estoy tratando de escribir es demasiado complejo, aplico 4 principios adicionales, ¿no? Pervasividad, de incertidumbre, ¿no? Son varios principios, la multicausalidad y la complementariedad. Es una manera de añadirle al entendimiento aspectos que me pueden servir para que aquello que es demasiado complejo sea. Entonces el enfoque sistema es eso. Es considerar todos los aspectos relacionados, vinculados a una situación determinada, a un sistema determinado, un problema determinado, en la que me interesa, o sea, esa consideración es una consideración completa, entera, hemos dicho, ¿no? Viva, pero que me interesa sobre todo la relación que hay entre esos aspectos, sobre todo. Y voy describiendo la realidad como si fuera un sistema, con esas referencias a la definición de sistemas. Y describiéndola con características que se deducen de la aplicación
de los principios de sistemas, o también de los principios de la complejidad sistémica. ¿Ya? Eso debe estar claro para ustedes, hacia el futuro de sus estudios, a su futuro profesional, a su futuro como que se precian de ser gente de sistemas. ¿Por qué le pueden decir que son gente de sistemas? ¿Porque saben programar? No. Eso no es lo que caracteriza a alguien de sistemas. Lo caracteriza muchas cosas, ¿ah? Pero uno de ellos tiene un enfoque de sistemas. ¿Me entienden? Uno de ellos, ¿ah? Hay más cosas. Hay más cosas. Hemos mencionado que la ingeniería de sistemas es una de las corrientes de sistemas. Hay una ciencia de sistemas, una cibernética y un pensamiento de sistemas. Pero que en el tiempo nuestro conocimiento se sustenta, se ha incorporado como sustento la teoría de sistemas, que ha llegado a ser un presupuesto ontológico, la manera de entender la realidad. Y eso lo hemos expresado queriendo decir que es un presupuesto natural, normal, lógico, obvio, sobre la manera como debo entender la realidad, como un sistema, ¿sí o no? De otra manera, no es lo obvio, no es lo lógico, no es lo correcto, ¿sí? Y hemos dicho, además, que hay un surgimiento con el aporte de una serie de científicos que van a ir construyendo una nueva forma de entender la realidad, y lo hemos referido. Pero sobre todo, nuestro trabajo se va a sustentar en una teoría. Nuestro trabajo no es teórico, pero sí tiene sustento teórico, que es la teoría del sistema, la teoría general del sistema, cuyo autor está ahí en esa foto que les estoy mostrando, Ludwig von Bertalanffy, que es el padre de la ciencia de sistemas. Porque ¿quién es el padre de la ingeniería de sistemas? ¿Quién es el padre de la ingeniería de sistemas? Otra vez, a ver, Jaya. No me acuerdo, profesor. ¿Alguien se acuerda? A ver, Walter. Holtz, ¿no? Hall, sí. Arthur David Hall III. Es el padre de la ingeniería de sistemas. Acá yo cuando les pregunto a ustedes porque quiero saber si me están prestando atención. Porque hay cosas que no se pueden olvidar, pues, ¿no? O sea, no le dice, ¿quién es el padre de la ingeniería de sistemas? Van Bertalanffy. Von Bertalanffy es el padre. Un sopapo a quien me diga eso, pues, ¿no? Simplemente ha escuchado no sé de quién. No, él es el padre, pero de la ciencia y la teoría de sistemas. Es la base conceptual, el biólogo que explora con otros los temas conceptuales. Pero el aplicador de la metodología de sistemas para resolver problemas complejos interdisciplinariamente. Arthur Hall, este hombre que pertenece a la clase alta, a la oligarquía de la época, pero en realidad un tipo que se mete y se ensucia las manos, los zapatos, para resolver problemas reales, concretos, y que crea una metodología, no que crea, sistematiza una metodología, la metodología de sistemas llamado el análisis de sistemas. ¿Correcto? Eso es Arthur Hall. ¿Quién es el padre del pensamiento de sistemas? ¿Quién es el padre del pensamiento de sistemas? A ver, Jonathan. Chekla. Peter Chekla, correcto, muchas gracias. Y de la cibernética, otro que no haya sido de los anteriores. ¿Quién es el padre de la cibernética? A ver, Ray. Norbert Wiener. Norbert Wiener, correcto. Nosotros nos
nos apasiona. O sea, el padre, decimos, no es así su denominación oficial, pero el padre de la cibernética sistémica, la cibernética sistémica es Ross Ashby. Pero el padre de la cibernética organizacional es Stafford Beer. Pero el padre de la cibernética es Norbert Wiener, el famoso Norbert Wiener, matemático, otro lote. Léanlo usted para que se les enrede el cerebro y les dé una suerte de calambre neurológico al leerlo a Norbert Wiener, ¿no? Un matemático espectacular, biólogo también, ¿no? Naturalista, más que biólogo, naturalista. Ustedes poco a poco deben estar enmarcados bien. Entonces, ¿quién es el padre de la ingeniería de sistemas? Billy Gates, me dice uno. Billy Gates. Pucha, man. Yo no solamente que creo que está errado, sino me da ganas de sacarme la chancleta y agarrar los chancletazos. ¿Qué tiene que ver Billy Gates? O Alan Turing, ¿cómo es Alan Turing, no? Alan Turing es uno de los genios de la computación moderna, de la máquina inteligente, el creador de la arquitectura del computador es von Neumann, es alguien de sistemas, von Neumann, el famoso von Neumann. Usted tiene que poco a poco darse una idea de quién es quién. No es que ahora hay que hacerlo, no. Leer y estar informado, porque este es su campo de ustedes. Nadie los puede confundir. Pero hay gente que no está en la materia y dice cualquier tontería. Y uno no se molesta. Yo no me molesto, ¿ah? No, a menos que quieran decirlo con autoridad. Bueno, yo ahí sí paro el macho, como se dice, ¿no? Bueno, hemos hablado que el desarrollo de la teoría del sistema tiene una gran importancia. Su despliegue, su dominio a nivel mundial, lo que no le pertenece a la ingeniería del sistema, nunca le perteneció. Que lo use, sí, pero le pertenece a los biólogos, a los naturalistas. Ellos descubren estos aspectos y los sistematizan, lo difunden, ¿ya? Lo puede estudiar quien sea, lo puede dominar quien sea. Igual el enfoque de sistemas es para cualquiera. Nos interesa que todo el mundo tenga enfoque de sistemas, todo el mundo. Pero bueno, la teoría de sistemas está refiriéndonos a un proyecto, hemos dicho, epistemológico integrado. Es una manera nueva de entender la realidad. Y esta teoría se fundamenta, tiene tres aspectos fundamentales. Esta afirmación que todo sistema existe dentro de otro sistema. ¿Sí? Cualquier célula, ¿no? Cualquier microorganismo pertenece a algo más, a una comunidad microorgánica. Y esa comunidad microorgánica pertenece a de repente un órgano, de repente a un tejido, a un sistema en general. Ustedes saben que subsiste dentro de nosotros comunidades biológicas, ¿no? ¿Sí o no? ¿Qué cosa tenemos en el sistema digestivo? Flora y fauna, ¿sí o no? Tenemos flora intestinal, se dice, ¿sí o no? Pero también hay bacterias. Viven en bacterias. Dentro de nosotros hay comunidades biológicas. Nosotros somos parte de una comunidad biológica, en nuestra familia, en la organización, en la universidad. Somos siempre parte de una comunidad biológica. Y esa comunidad biológica pertenece a su vez a una agrupación biológica mayor, ¿sí o no? Y pertenece a un ámbito de sistemas definido, delimitado bajo varios criterios. Y siempre algo pertenece a un sistema mayor. Un pequeño sistema pertenece a un sistema mayor. ¿Sí o no? La Tierra, como un todo, ¿pertenece o no al sistema planetario solar? ¿Pertenece o no? ¿No? ¿Y el sistema planetario solar a qué pertenece? ¿A quién sabe? ¿A qué pertenece? ¿Ah?
A ver, Jonathan, La Vía Láctea. a la Vía Láctea. Y a una galaxia, la Vía Láctea es una galaxia. ¿Cuántas galaxias hay? Y entonces, ¿cuál es el límite superior de pertenencia de cualquier sistema? ¿Cuál es el ámbito mayor? ¿Cuál es? ¿Cuál es? El universo. ¿Sí o no? Dentro del universo, entonces, cuando abordamos un sistema, este va a pertenecer a otro sistema siempre. ¿Correcto? Y concéntricamente va ese sistema en la cual pertenece el sistema que observo, pertenece a otro sistema. Y este otro sistema en la que está el sistema en la que pertenece el sistema que yo observo, ese otro sistema pertenece a un sistema mayor. Y así sucesivamente, ¿sí o no? Al infinito. Es una cosa fantástica, ¿no? Ahora, ¿qué dicen los científicos modernos, los fisicoquímicos respecto al universo? Hay otro principio que la ciencia moderna ha dicho. Primero, hay dos cosas que suceden con el universo. El universo se expande, ¿sí o no? Ese es uno de los principios de la ciencia moderna, se expande. Otra cosa, que el universo se enfría. El universo se enfría. Esos son dos principios que están claros para los científicos modernos. Pero si el universo se enfría, es porque hay transferencia de calor, ¿sí o no? Para que haya enfriamiento, ¿se necesita transferencia de calor o no? ¿No? Tiene que haber, porque la energía no se destruye. Se disipa, sí, pero transfiriéndola. Y si el universo se enfría, Jonathan, ¿está transfiriendo el universo calor o no? ¿O está transfiriendo energía? Sí. Y si se expande, crece más allá de su ámbito, ¿sí o no? Entonces, incluso en el universo, siempre hay algo más. El principio de sucedería se aplica también al propio universo. Eso Previgine, el famoso premio Nobel físico-químico, el gran creador del concepto de la incertidumbre, junto con Heidegger, tiene esa premisa. Más allá del universo hay algo más. Estos patas no son religiosos, no creen en seres de otro planeta. No. Es un principio que se constata en la ciencia. ¿Qué va ahí más allá? No sé, pues, y no me interesa tampoco, ¿no? ¿Sí o no? No me importa. Que a otros les importe, ya pues, ¿qué interesa? Lo que sí sé que ese es un principio que se aplica universalmente, a todo ámbito. Los sistemas existen dentro de otro sistema. Inevitable. Que nadie me demuestre lo contrario. No hay. Es una premisa. Y los sistemas son abiertos. O sea, cada sistema se interactúa con otros que está alrededor de él. O el que está cogiéndolo a él. Y hay un permanente intercambio que existe con el medio que lo rodea. ¿Correcto? Los sistemas son abiertos. No existe sistema cerrado. ¿Tiene usted un ejemplo del sistema cerrado? Creo que fue una pregunta que le hice en el test de entrada, ¿no? Un ejemplo de sistema cerrado. Teóricamente puede haber, ¿no? Una fórmula. Teóricamente uno puede crear, pero en la realidad no existe sistema cerrado. O usted conoce un sistema cerrado. Algunos dicen, ¡ay! Las sectas son cerradas. No, están locos. No está cerrada. Puede ser que sus ideas, su marco ideológico, esté rígido, digamos, no rígido. Pero una secta se relaciona. Quiere convertir a otros, ¿sí o no? Y quiere actuar en virtud de esas premisas dogmáticas, ¿no? Es decir, no interactúa. No existe sistema cerrado. No existe. No es posible que eso exista. El universo es un sistema. La realidad es un sistema. El mundo que lo rodea es un sistema. Usted no podría existir si no se relaciona con el medio ambiente, no se podría existir si no se relaciona con el sistema económico, ¿sí o no? El sistema educativo,
Usted es parte de él y está interactuando. En este momento está interactuando. Y entonces a partir de ahora, usted no debe negar esa condición. Es al contrario. Como es inevitable la interacción con el mundo que lo rodea, es inevitable, los sistemas son abiertos, no hay sistemas cerrados. Entonces yo tengo que descubrir cómo se produce ese intercambio, esa interacción, porque los sistemas son abiertos. ¿Correcto? Si usted no tuviera esta premisa, le llegaría altamente sobre qué afecta lo que usted hace. Trump está elevando los aranceles para los productos que entran a su país. Eso va a tener un efecto de encarecimiento de los productos dentro de ese país, porque van a tener que pagar esos productos un impuesto y eso le va a añadir costo a los productos que compren adentro, ¿sí o no? El arancel. ¿Está bien? Es un tema que les va a implicar ellos. Él está haciendo eso para que los productos que se producen en Estados Unidos mismo puedan alcanzar más o menos la competencia con los países que vienen con los productos que vienen de otros países. Aumenta el arancel por esa razón. No, también para hacerse de recursos para sustentar la guerra, sustentar sus cosas que él quiere. Por eso está aumentando el arancel, es recaudación para el Estado. Y ahorita él está diciendo que está creciendo la recaudación con los nuevos tributos arancelarios espectacularmente. Eso tiene un efecto en la sí o no, en la economía norteamericana. ¿Tiene un efecto o no? ¿No? Porque ellos son los que pagan. Cuando tú vendes a Estados Unidos, tú vendes un precio determinado y llega a Estados Unidos para que ingrese, el que te compra es el que paga el arancel. No tú, no el que exporta. Porque ahora con la forma como están presentando da la impresión que los productos nuestros nosotros tenemos que pagar más. No, se vende al mismo precio. Sino que esos productos que nos compran, el que nos compra allá en Estados Unidos va a pagar un impuesto mayor, 10% más. Y él nos tiene que vender a 10% más. O sea, aumentar el valor del arancel. Y eso va a ser más caro nuestro producto. Por eso nos afecta. Sistema abierto. ¿Qué está pasando con la bolsa de valores a nivel mundial? Todos han amanecido hoy día subiendo al 5%, 7% de valor. Ven noticias, ustedes leen el periódico, en fin, no sé. Eso está pasando. Sistema abierto. Esto es muy importante. Ya, muy bien. Y la tercera premisa es: la función de un sistema depende de la estructura. Lo que es capaz de hacerlo, las características funcionales de un sistema dependen de la estructura, de la manera como se articula, de la arquitectura de orden. De eso depende su función. ¿Correcto? Pero esta estructura también depende de la relación que hay con el entorno en la que se encuentra. Entonces el entorno es mandatorio. Es decir, si el entorno es algo, eso obliga a que el sistema se articule de una manera. Y esa articulación lleva a que desarrolle ciertas capacidades o ciertas funciones. Entonces las funciones dependen de su arquitectura de orden y esa arquitectura está así porque tiene que desenvolverse en un entorno determinado. ¿Está claro? Con eso el repaso hasta la semana pasada. Que me interesa que usted entienda. Interesa, porque usted va a ser ingeniero de sistemas. Como ingeniero de sistemas, su cerebrito tiene que estar siempre premunido de esta idea que digamos, tan escondida, ¿sabes? Usted no dice es así, no, sino que su mente va a pensar la realidad sobre estas consideraciones. Claro, por eso hay que hacer ejercicio mental en todas las cosas aplicando este entendimiento. Bien. Y una cosa interesante, termino con esta parte. La ciencia de sistemas
tiene una procedencia en la investigación y el estudio de los sistemas abiertos, o sea, los sistemas biológicos, sistemas abiertos. Entonces hay una perspectiva biológica de la ciencia, es una perspectiva, una manera de entender, una forma de acercarse, que es marcada por creer que la realidad responde a aquellas leyes, a aquellas normas que se ven mejor, se ven de manera apropiada en el mundo biológico. ¿Está claro eso? ¿Está claro eso? Ojo, le pregunto 2 veces si está claro, 3 veces ya, porque hacia adelante usted debe saber, ser consciente que hay una diferencia de la ciencia clásica. Porque la ciencia clásica tenía una perspectiva abiótica, tenía una perspectiva física, era fisicalista, eran los principios de la física, la que se aplicaba a todo orden de cosas. Y de pronto se da un salto, cambia totalmente en la controversia, en la discusión que hay entre la gente de sistemas y los científicos clásicos. Porque los científicos clásicos se basan en los principios newtonianos, en los principios de la ciencia que nace de las deducciones que se saca por las características del mundo material, de la materia. La materia. El pensamiento es materialista profundamente. Mientras que nosotros, nuestras ideas, si las basamos desde el punto de vista de la teoría o la ciencia de sistemas, tienen una perspectiva biológica. Es decir, deducimos principios que han salido del entendimiento de la realidad biológica, no del mundo inerte de la piedra, sino del funcionamiento vivo. ¿Ya? Fueron entonces por eso los biólogos los primeros que se obligaron, se tuvieron la necesidad de pensar la realidad de una manera distinta, no separada en partes, no analíticamente, sino pensarlas en términos de totalidad, sino, porque no era posible mirar las cosas como debería funcionar, así como Walter lo ha recordado, de una manera aislada, separada, laboratorizada, llevando alguna partecita, una pieza al laboratorio y ahí con un microscopio o una lupa entenderlo. No. Esa no era la manera adecuada de ver todas las características del mundo biológico, sino que había que pensar esa realidad en forma total, observándolo en su totalidad. Y esto porque hay un gran interés de mirar aquellas complejidades cada vez más amplias de la realidad biológica, que era, entre otras cosas, una de las más importantes, despejar nuestras dudas sobre la vida, que resulta ser hasta el día un gran enigma. Ya avanzado, pero lógicamente con los estudios de la genética, ¿no? Las investigaciones microbiológicas, ha avanzado un montón, ¿no? Un montón. En la época que surgió la teoría de sistemas, lo enigmático de la vida era muy, muy profundo. Pero era un interés del científico entender la vida, su origen, su producción, su mejora, su calidad, su preservación. Y no se olviden que la vida tiene un ciclo, ¿sí o no? Un ciclo. Y tarde o temprano todos morimos, ¿sí? Levante la mano el que no se va a morir. Todos se van a morir. De repente sus ideas, su aporte pueda quedar por ahí. Pueda quedar por ahí. Tarde o temprano lo vamos a olvidar, por supuesto. Salvo que escriba algo espectacular. Solo Jesús ha sido el único personaje en la historia que no escribió nada. Y hasta el día de hoy se recuerda. Bien raro, ¿no? O el único que no construyó algo espectacular, ¿no? Un puente, no sé. O hizo una guerra. Para nada, ¿no? Es el único personaje que es un carpintero, mal vestido, que se le recuerda, ¿no? Pero es un caso excepcional, ¿no? Un caso excepcional. Normalmente nos olvida. La vida tiene un ciclo.
La vida tiene un ciclo y su estela también tiene un periodo, un tiempo, ¿no? Pero son los biólogos que querían entender esto, en qué consistía la vida, en dónde estaba encerrado el secreto de la vida. Sin embargo, esta búsqueda, este entendimiento progresivamente mejor, va a superar desde el inicio el reduccionismo científico que tenía el pensamiento clásico, la ciencia clásica. La ciencia clásica, sí, aportó desarrollo de ideas que ayudaron al surgimiento del mecanicismo, de la máquina, de la industrialización, pues sin duda, pero tenía una limitación, ¿no? Esa limitación es superada con una visión mucho más amplia, mucho más consistente para entender la realidad. Pero en ese esfuerzo, en esa intención de entender mejor la realidad, va a incorporar de una manera implícita, un aspecto moral, que está relacionado normalmente, ontológicamente, naturalmente, a su base filosófica, a la base filosófica de la teoría de sistemas. Y el aspecto moral es este. El científico clásico era analítico. Es decir, sus soluciones fragmentaban primero la realidad, encontraban una porción de ella y a eso se le aplicaba algún tipo de propuesta de solución, de estrategia, de mejora. Sin importarle, sin considerar el efecto que podría tener en otros. Componente de la realidad colateral al sistema mejorado o al componente mejorado. Y las consecuencias que esto ha tenido ha sido espectacular. Enfermedades, condiciones de vida de lo colateral, ¿no? La consecuencia colateral ha sido que el resto le vaya mal. ¿Qué estamos sufriendo ahora? Calentamiento global, ¿sí o no? Pues se está destruyendo la capa de ozono, ¿no? El clima está cambiando bárbaramente. Es parte del negocio de los medios de comunicación darnos cuenta, contar lo que está pasando, se está inundando, está sobrecalor en otra zona. Pero ¿qué cosa es eso? Producto del ejercicio humano con la ciencia clásica, en la cual le llega un pito, le importa un pito, un pepino, de lo que las consecuencias colaterales de la explotación de las riquezas naturales, de la fabricación de cosas, ¿sí o no? Es la contaminación ambiental. Es que le interesa un pito a quien piensa de manera clásica, o sea, de manera analítica, separando lo que tiene que hacer de lo que lo rodea. Yo tengo que considerar lo que le rodea porque va a haber implicancias. Ese es el aspecto moral de esta nueva manera de entender la realidad, que ahora te va a interesar algo más de lo que antes el ser humano le interesaba. Sobre todo la preeminencia de una sociedad capitalista, un ser humano económico, cuya función económica parece prevalecer sobre las demás responsabilidades. Ese ser humano le importa un pepino las consecuencias colaterales, ¿no? Y eso no, en la gente sistema no, sí nos interesa. Ese es el aspecto moral, porque ya tienes una visión distinta a la que había antes. Antes, cuando fraccionabas, eres especialista, te interesaba una partecita de esa realidad. El resto que te llega altamente. Acá no, en sistemas de ninguna manera. Tienes que llegar a entender en qué afecta al mundo que te rodea. Y lo que propones tiene que tener en consideración ello.
la propuesta que hagas. Esto está intrínsecamente vinculado o ontológicamente vinculado a la base filosófica de la ciencia de sistemas. Otra cosa importante es que el estudio de los seres vivos iba a obligar a discriminar, a entender que lo que estaba sucediendo en el mundo biológico es una suma escalonada de condiciones cada vez más complejas, ¿no? Es decir, el ser humano es una conjunción de sistemas, sanguíneo, nervioso, en fin, es una conjunción de sistemas, ¿no? Y cada sistema tiene un conjunto de componentes u órganos. Cada órgano en realidad es una conjunción de funcionalidades que están asociados a ciertas características de funciones de tejidos. Los tejidos a las células, a su forma de organizar. Es decir, el entendimiento de los seres vivos se puede percibir que existe una jerarquía organizada en niveles cada vez más complejos, ¿no? Más complejos, de niveles que escalan del inferior al superior de una manera cada vez más compleja. Y en cada una de esas complejidades que van sumándose progresivamente y agregándose, van apareciendo propiedades emergentes, se dice, o propiedades nuevas, que solamente se pueden explicar por la interacción que se da en el nivel anterior, no por los componentes de ese nivel anterior. Son cosas que emergen por la interacción, no por las características. Esto es muy importante porque en sistemas la interacción produce cosas que pueden ser totalmente distintas en naturaleza que los componentes que lo producen en esa interacción. ¿Qué característica tiene el hidrógeno? ¿El hidrógeno qué es? ¿Qué es? Es un gas, ¿sí o no? El hidrógeno, ¿sí? El oxígeno también, ¿sí o no? Es gaseoso, es gas. ¿No, Jonathan? El hidrógeno y el oxígeno es gas. ¿Sí? Sí. Muy bien. Pero combinados estos conjuntamente, en síntesis, ¿no? 2,1, ¿qué producen? ¿Qué producen, Jonathan? Agua. Agua. ¿Y qué característica tiene el agua? ¿Es gas? No. Es líquido. ¿Sí o no? Ahora, Sí. nosotros somos un objeto que tiene, ¿en qué porcentaje está compuesto por líquido? ¿En qué porcentaje, más o menos? 70%. ¿Ah? Cerca del 80%, correcto. Cerca del 80% somos líquido, ¿no? Pero la vez pasada le di un cocacho a mi nieto, por malcriado. Y seguramente él sintió que yo era bien sólido. ¿Sí o no? También cuando me casé, mi esposa sintió que yo era bien sólido también. Ya no le doy detalles, ni se imaginen nada, pero no podía yo explicarle a mi esposa que era 80% líquido. ¿Sí o no? Esa conjunción licuosa, vamos a decir, se articula de tal forma que tiene características, lo que emerge de ello, no tanto necesariamente tiene características de aquellos componentes que interactúan en la complejidad anterior. ¿Sí o no? ¿Está claro eso? Esto es muy importante en el entendimiento cómo los biólogos se sorprenden de la manera como
cada nivel de la complejidad biológica va a tener propiedades que van a surgir que no se explican de una manera directa o indirecta con las características de los componentes de niveles anteriores. Porque esas características se derivan, se producen en base a la interacción, de la manera como se relacionan, y no en las características separadas o individuales de cada una de ellas. ¿Está claro eso? Fíjense, porque cuando uno se aborda un problema, sea de cualquier tipo, no solamente es biológico, en todo orden de cosas, cuando esas interacciones llegan a complejidades mayores, va a emerger cosas distintas, inimaginables. Y es en ese contexto y ese entendimiento, en esa búsqueda, no sé, en esa perplejidad, en esa inquietud, en esa sorprendente, en esos sorprendentes descubrimientos, es que aparece este personaje, Ludwig von Bertalanffy, que también es mi papá, también es mi papá. Yo soy ingeniero de sistema, o sea, mi papá es Arthur Hall, está bien. Pero yo también siento que Ludwig es mi papá, porque he aprendido mucho de él. Lo he leído, lo he estudiado, sus obras. Pero espectacular, espectacular. Claro que sirve como base epistemológica. Las lecturas de Bertalanffy son base epistemológica. Te ayuda a mejor entender, a cómo articular tu mente para entender la realidad. ¿Ya? Y él, en los años 30 aparece pues, publicando cosas relacionadas a una nueva teoría. Y es una teoría fantástica, pues, potente. Y plantea para Ludwig y para sus seguidores una suerte de sugerencia a los científicos, a los académicos, a los pensadores de la época, una otra alternativa, una alternativa distinta a la forma clásica en la que se pretendía abordar los fenómenos de la realidad. ¿Ya? Así apareció como una pretensión alternativa. Ya también ustedes dicen de esta manera, pero ¿qué les parece si podrían pensar también considerando de esta manera la realidad? Así aparecen, así tímidamente, de una manera, claro, porque estaba muy fuerte la vigencia del pensamiento marxista, materialista, dialéctico, basado en el fisicalismo. Es bien fuerte. El mundo académico era dominado por el marxismo, que era profundamente materialismo. Acuérdense que ellos desarrollaron lo que se llama el concepto de materialismo dialéctico. ¿Se acuerdan? ¿O lo han escuchado? El materialismo dialéctico histórico. El materialismo era la base filosófica de ellos. Dominaron la universidad, los pensadores del sistema se vieron un poco cohibidos a atreverse a contradecir, a confrontar esas ideas. Simplemente lo presentaban como forma alternativa de entender esa realidad compleja. También hay que mencionar que en los años 40 y hasta los 50, ¿cómo se dice? Se vuelve efervesciente el deseo de trabajar interdisciplinariamente. O sea, no era así antes cada uno quería trabajar por separado, disciplinariamente. Pero de pronto, en los años 40, especialmente por la Segunda Guerra Mundial, saben que un especialista no resuelve el problema. Hay que juntarse varios para mirar las cosas de diferente perspectiva y además sumar saberes. Y aparece un interés espectacular. Va creciendo ese interés progresivamente. Y básicamente porque va teniendo mejor resultado que lo que sucedía antes, mejor resultado. Y aparecen cosas espectaculares en virtud de esa conjunción de saberes en proyectos interdisciplinarios. Y surge este asunto, y los científicos lo que quieren es meterse en esas materias que no se estudian porque justamente
hay varios saberes varios entendimientos, varios dominios de conocimiento que se requiere para poder tener una mejor comprensión de esa realidad estudiada. Y ahí, en las palabras de Norbert Wiener, en su obra La cibernética, ¿no? Y la comunicación entre animales y máquinas. En esa obra, él dice, en la parte introductoria, en el preámbulo, dice, la ciencia en su ultra especialización, en su extremada especialización, ha dejado tierras de nadie, que nadie ha seguido explorando, por esa actitud fragmentaria y atomizadora que tenía la manera de entender la realidad. Y cuando yo he leído, la primera vez que leí esa introducción, me pareció que Wiener lloraba al escribir esto, lloraba, porque es un reclamo de por qué la ciencia había fragmentado ese conocimiento. Wiener es un tipo que construye un marco de entendimiento de la realidad fantástico, de sistema, ¿no? Que le va a llamar cibernética. Por eso esa corriente la llamamos cibernética, pero en realidad hay sistemas. Y sistemas biológicos, ¿sabes? Es verdad entre dos, no sé, o prima, como quieran. Pero es muy importante, esos años va a aparecer ese deseo de que al abordar algo, no lo aborde pues una persona que tiene un solo lente, una sola manera de entender la realidad, sino que se haga en forma interdisciplinar. Más adelante, años 90, va a surgir el pensamiento de sistemas. Pero el pensamiento de sistemas que aparece, digamos, criticando la ingeniería de sistemas, como ustedes saben. Les he leído la vez pasada lo que decía Checkland, ¿no? Les leí. Checkland dice que la ingeniería de sistemas no sirve, ¿no? Cuando se trata de complejidades desorganizadas, ¿no? O de estructuras complejas no organizadas, ¿no? No organizadas. Es ahí donde la ingeniería de sistemas se hunde, no resuelve el problema. Y él plantea una manera, primero de pensar, por eso se llama el pensamiento de sistemas, ¿no? System thinking. Así se va a llamar. Una manera distinta de pensar la realidad. Y verdad, es valedero esa propuesta. Nos duele mucho que nos haya metido golpe, pero digamos, lo que decía Checkland era correcto. No es que el pensamiento de sistemas se pone por encima del ingeniería de sistemas, no. Falso, eso sí no. Pero sí la complementa espectacularmente. Si yo algo puedo resolverlo con la metodología de sistemas, con las herramientas de la ingeniería de sistemas, lo hago. Y si no puedo porque la complejidad está desarticulada, no es una complejidad organizada, ¿qué hago? Uso el pensamiento de sistemas, o sea, su metodología de los sistemas blandos, o sea, esa es la metodología del pensamiento de sistemas, no de la ingeniería de sistemas, porque la metodología de ingeniería de sistemas se llama, Alex, ¿cómo se llama? Diga, profesor, no lo escuché bien. ¿No estás escuchando bien? Se entrecorta a veces. Se entrecorta, pero corrige ese error. ¿Todos se le entrecorta mi comunicación? Walter, ¿qué es intercortado mi comunicación? Por ratos. Uy, no te creo. Ya, pero avísenme. Bueno. Ya me olvidé qué cosa le dije a Alex. La pregunta que le hice fue... La metodología de la ingeniería de sistemas. ¿Cuál es la metodología de ingeniería de sistemas, Alex? La metodología de la ingeniería de sistemas. Ingeniería de sistemas. La metodología, o sea, el procedimiento. A ver, otra persona que ya me está haciendo esa pregunta, entonces ya... A ver, ¿quién sabe? ¿Cuál es la metodología de la ingeniería de sistemas?
A ver, Walter, ¿cuál es? ¿Es el análisis de sistemas? Correcto. La metodología del ingeniero de sistemas es el análisis de sistemas, ¿correcto? Y la metodología del pensamiento de sistemas es la metodología de temas blandos. Ustedes tarde o temprano se van a encontrar con el profesor Tino Reina, caray. Él no lo entiende, nunca lo he entendido. Le he explicado tantas veces, caray. Pero la ingeniería de temas no tiene como metodología la metodología de temas blandos. La usa, sin duda, el ingeniero de temas la usa, lógicamente, porque es tan útil, pero su metodología natural, original, es el análisis, que más adelante le voy a explicar en qué consiste. ¿Por qué le doy las gracias? Ah, ya, es que esta parte ya acabó. Vamos con la siguiente parte. Fíjense, hay que clarificar, en primer lugar, eh, el pensamiento de sistema es otra corriente, ¿no? Yo le he dicho, son 4 corrientes. Sin embargo, ya hoy en día, hace algunos 15 años más o menos, la gente de sistemas de todas las líneas se han juntado, se reúnen, trabajan juntos y se han concordado un proyecto. El proyecto se llama BCASE, BKCASE, BCASE, en la que el más empuje este tema es el Consejo Internacional de Ingeniería y Sistemas, INCOSE, del cual yo pertenezco. También quería vincularme a la IEEE, pero no tengo proyecto de investigación en marcha, digamos, ¿no? Y eso hace que tenga una limitación. Perdón, permítame un momentito. Entonces, pero me gustaría vincularme a la Sociedad Internacional para la Ciencia de Sistemas, me encantaría. Pero mientras no tenga un trabajo de investigación y lo esté haciendo, no voy a poder vincular. Y también me vinculo con todas estas, que es un buen grupo de grupos que están vinculados al pensamiento de sistemas. Es más, yo constituí con otro grupo de personas esta Escuela Latinoamericana de Pensamiento y Diseño de Sistemas. Pensamiento y Diseño de Sistemas. Pensamiento de sistemas refiere a esa escuela, lancasteriana, pensamiento de sistemas. Y diseño de sistemas se refiere a que algunos integrantes somos ingenieros de sistemas. Entonces me vinculo con la gente de pensamiento de sistemas. Soy también colaborador y amigo del GESI, que es el Grupo de Estudios de Sistemas Integrados de Argentina, ¿no? Cuyo presidente honorario fue muchos años Charles François, famoso director de la Enciclopedia Internacional de Sistemas y de Cibernética, un cibernetista. Entonces, esa comunidad de cibernéticos. Pertenezco a la comunidad cibernética, me relaciono mucho con la gente de pensamiento de sistemas, soy miembro del Consejo Internacional de Ingeniería de Sistemas, especialmente del grupo latinoamericano. Y ansío, sueño, deseo vincularme con la gente de ciencia de sistemas. Eso es tener claro siempre en la mente de uno para saber por dónde caminas, en qué te caracteriza. Yo como ingeniero de sistemas utilizo la metodología de sistemas y produjo soluciones interdisciplinarias. Ingeniero de sistemas, ¿correcto? ¿Está claro?
Eso, por eso, por eso digo, yo soy ingeniero de sistemas, no soy pensador de sistemas. Soy ingeniero de sistemas. A veces hago pensamiento de sistemas cuando, al abordar una situación que es realmente bien compleja, el sistema integrado de intrusión no intrusiva, de inspección no intrusiva, el CINE, famoso CINE, con rayos gamma, sistemas de radiación compleja, no era mi. Trabajamos con un grupo interdisciplinario. Entonces, y en esa materia hago pues ingeniería de sistemas y tengo que aplicar, porque no lo conozco, porque es bien complejo, pensamiento de sistemas, metodología de sistemas blandos. Ese ingeniero de sistemas ahora se desenvuelve con esa amplitud, ¿ya? Pero debe estar claro que su chamba es resolver problemas complejos con modelado con grupos interdisciplinarios. ¿Correcto? Esa es su chamba, como ingeniero. Si utiliza otra herramienta es porque tiene esa habilidad, ¿no? Bueno, pensamiento de sistemas, decía, hoy en día ya es alguna materia que con esta conjunción que se ha producido de todas las escuelas que se han juntado para armar un cuerpo de conocimiento, ya pensamiento de sistema es parte de lo que un ingeniero de sistema debe saber, y es oficial. Claro que los que están queriendo destruir la carrera, que están en esta comisión de revisión curricular, quieren eliminar los contenidos relacionados al pensamiento de sistema. Es una locura, una locura. El sicariato se metió a la facultad queriendo asesinar la carrera todavía y convertirla en una carrera de análisis de datos. Chama. Bueno, pero el pensamiento de sistema tiene un lugar muy importante y ya forma parte de la idea del sistema. La versión que yo le voy a explicar sobre el pensamiento es una versión un poquito superada de la que había antes, que era una propuesta distinta y contraria al ingeniero de sistemas. Ya no hay. Ahora hay una familiaridad, una amistad, una cordialidad y ya una pertenencia. Y en ese sentido, el sistema ya, ¿cómo se llama? Es una definición que vamos a articular de una manera distinta hoy en día. Y entonces, cuando hablamos del pensamiento de sistemas, entonces nos referimos a la manera como percibimos el mundo real, a la manera como es que el ser humano en general piensa la realidad. Y nosotros pensamos que el pensar de sistemas, en la categoría de pensamiento de sistemas, es mirar la realidad como totalidad. Para su estudio, ahí he puesto análisis, pero no es para el método analítico, no. Ahora, el análisis también es una excepción al estudio, para el estudio, comprensión y del accionar del ser humano. Y acá hay que decir que el método clásico percibía, aún lo percibe en el mundo actual. Hay gente que acoge el pensamiento científico clásico, percibe parte de esta realidad y además la percibe, pero inconexa. No le interesa establecer una relación y una conexión de relación productiva, sino simplemente le interesa entender las partes con una visión mecanicista, reduccionista. Ahora, cuando se dice reduccionista, suena feo, ¿no? Suena peyorativo. Pero no, cuando los científicos clásicos se jactaban de ser reduccionistas. El mejor pensador, el mejor científico, era el que mejor reducía a partes elementales las cosas. Era una virtud. Ser reduccionista era una virtud. O sea, se calificaba mejor al que sabía reducir el problema complejo en algo más simple. No se me dejó entender. Entonces, cuando se dice reduccionista, no es peyorativo. No es que estoy diciendo de una manera despectiva que reducían las cosas. No. Así ellos consideran que era una visión mecanicista, reduccionista, y que le atribuía a la causalidad lineal los fenómenos de la naturaleza.
Es decir, los científicos, si ustedes leen cualquier científico clásico, ellos van a decir que esto pasa por esta razón, porque antes pasó esto, luego sucedió esto otro, luego vino esto y en consecuencia vino esto. Es decir, una relación de causalidad progresiva y lineal. Por eso esto va a ir a esto y de esto vamos a ir a esto. Lineal. ¿Ya? Y por eso la manera de entender la realidad, además de eso, de muchas cosas, una manera bastante raquítica para explicar los grandes problemas de la realidad, en la cual intervenían los seres vivos o seres inteligentes. La ciencia de sistemas coincide con la cibernética al que ver la realidad de forma retroalimentada. Entonces decía que la ciencia del sistema como la cibernética consideraban que al observar un fenómeno, el fenómeno no era producto de una consecuencia lineal del pasado. Mil disculpas. Bueno, entonces decía, tanto la ciencia del sistema, la ingeniería del sistema, la cibernética, todos ellos consideran
que la explicación de algo que sucede en la realidad no depende de la secuencia lineal de las cosas, sino que esa realidad que observamos es producto de las interacciones, de las retroalimentaciones. Es decir, no solamente son cosas que han pasado en el pasado, sino la manera como me relaciono con el mundo que me rodea, cómo interactúo, en la que el sistema va a tomar acción, se va a hacer ajuste de acuerdo a lo que el mundo que lo rodea lo afecta, y viceversa, la manera como responde el mundo al interés del sistema de afectarlo. Y entonces no es una explicación de la realidad basado en la causalidad lineal, sino en la circularidad causal, ¿Entienden esa diferencia? Es decir, eres producto de interacciones que van y vienen. Tú afectas, y el mundo que te rodea te afecta. Y tú vas a ser producto de esa interacción, ¿no? Que va desarrollando características progresivas, ¿no? Fenómenos hacia adelante. El pensamiento de sistemas, como todas las corrientes de sistemas, es integrador. Tanto en el estudio de las situaciones que explora, así como en las conclusiones que se sacan al observar la realidad. Y propone siempre soluciones también integradas, ¿no? Que considera los diversos componentes que se requiere para mejorar o construir algo nuevo, las relaciones que conforman una estructura ordenada o de orden que definen tanto componente como estructura por un sistema, ¿no? Así el pensamiento del sistema lo establece. Y se toma en cuenta cuando yo hago un trabajo con pensamiento de sistemas, debo tomar en cuenta todo aquello que conforma el entorno del sistema definido. No solamente los aspectos relacionados al sistema, sino lo que está en su entorno. Eso es lo potente también del pensamiento de sistemas. Y la base filosófica es como hemos mencionado anteriormente, como todas las otras corrientes, el holismo, ¿no? El holismo. Holos, entero. Holismo, mirar la realidad pensando, considerando su condición entera y activa. Otra cosa interesante del pensamiento de sistemas que le da un aporte fantástico a las corrientes de sistemas es que desde el pensamiento de sistemas se dice que no existe observación fría, ajena, distante o enajenada de la realidad. Aquel que observa la realidad tiene un juicio, tiene un prejuicio, tiene una intención, tiene una perspectiva. Su observación está marcada, está, digamos, sellada, impregnada de sus ideas, de su propósito. Antes los científicos clásicos pensaban que el observador debe ser frío, distante, totalmente, entre comillas, objetivo, retirar de sí sus juicios, sus prejuicios, sus emociones, sus sentimientos. Falso. Siempre la conclusión del científico estaba marcada por su manera de entender la realidad y además por su intencionalidad. Entonces la ciencia de sistemas, de manera diferente, no presupone eso. Al revés, presupone que el que hace una observación de la realidad ya tiene un juicio, ya se involucra en la observación, se involucra en el fenómeno. Y además tiene un propósito que lo lleva a ese entendimiento. Entonces establece una relación estrecha entre él y el objeto observado. Y a veces es una relación en la que pretende algo, un cambio, una transformación, un resultado. Y por lo tanto, el que observa la realidad, en realidad lo que ve es lo que él cree que es la realidad. Y la realidad es algo distinto a lo que yo creo que es la realidad, a mi observación de la realidad.
Y entonces el pensador de sistemas considera que su realidad es un producto de él en un proceso de co-construcción entre él y el mundo que le rodea. Y acá hay una premisa que en la literatura de Ilya Prigogine, que no es pensamiento de sistemas, sino ingeniería de sistemas, Prigogine, no, el científico de sistemas, Prigogine, él dice que la realidad, el mundo, se transforma por el quehacer humano, impregnándole formas distintas, nuevas, que rodean para la vivencia y la sobrevivencia del ser humano, que genera conocimiento en el ser humano. Genera conocimiento. Y por lo tanto, conocimiento es un proceso co-constructivo en la interacción naturaleza y ser humano, ¿no? Y por lo tanto, esa consideración, ese concepto, esa idea de realidad es también pues un proceso de co-construcción. En un determinado tiempo, circunstancias, en un espacio que se da esa interacción. También se dice que la realidad es algo que no es externo al observador. Tampoco es común para todos los observadores. Cada uno tiene su propia visión de la realidad, es algo particular, es algo personal. Y entonces el pensador de sistemas distingue claramente, no se hace problemas, entre lo que es el mundo real y lo que cada observador cree concebir de él, de esa realidad, de ella, ¿no? De ese mundo real. Entonces, acá hay que distinguir entre lo que yo creo, yo concibo del mundo real en sí. Son dos cosas distintas. No hay la prerrogativa, que yo tengo la verdad sobre la realidad. No es la prerrogativa, no, la realidad es así, no como tú dices. No, cada uno tiene su visión de la realidad, que puede ser diferente. La consecuencia de esta denominada perspectiva de sistemas o sistémica, que es además fenomenológica, es decir, se va a ir construyendo, desarrollando progresivamente como un fenómeno de construcción de ideas, y que también es hermenéutica, es una perspectiva hermenéutica. ¿Qué significa? De que la perspectiva del sistema del entendimiento del mundo real trae consigo una actitud de interpretación. Cuando yo veo la realidad, no solamente la veo parcialmente, integralmente, sino que además interpreto esa realidad. Le quiero encontrar razones, justificaciones. Entonces, la consecuencia de esta perspectiva sistémica, fenomenológica, es que hace posible ver el sistema o el fenómeno o la realidad en general no como un único entendimiento dado por una persona o alguien, sino que aceptamos que puede haber varias comprensiones, diversas comprensiones, en función de cómo cada involucrado en la observación lo vea. Y entonces el pensador de sistemas cree firmemente en la necesidad, la importancia, lo inevitable de tener una variedad interpretativa de la realidad. Necesaria. Si todo el mundo ve lo mismo, algo está pasando. Yo prefiero que varios vean, que darme un lado, un elemento, un aspecto que complementa mi visión también limitada de la realidad. Preguntas. Vamos avanzando con este tema, jóvenes. Entonces, si no hay preguntas, los hago no relajarse, sino les doy este tiempo para ir recordando las cosas que hemos hablado. Cosa que la próxima reunión, el día miércoles, si tienen alguna duda, me formulen las preguntas. Muy bien, entonces, ¿hay preguntas ahorita? No. Entonces nos encontramos el día miércoles, jóvenes. Muy buenas tardes.